adicciones, particularmente del alcoholismo. Tratamos de hacer algo diferente. Los mejores libros que han pasado en mis manos son la literatura oficial de los grupos de 12 Pasos, el Libro Azul, el Solo por Hoy, el 12 Pasos, 12 Tradiciones, toda la literatura de AA, como de NA, como de otros grupos anónimos, son fabulosos. Fuera de eso hay muchos libros teóricos que nos dicen desde el punto de vista de la medicina, de la investigación y de la salud mental qué son las adicciones. Pero me parece que este es el primer libro que habla de una historia testimonial. La historia de Tommy, un niño que el autor empieza a hablarnos cómo es su vida desde los 8 años de edad, cómo es la condición emocional, porque la condición emocional de un adicto a veces viene mucho antes de hacer contacto con la sustancia. Entonces nos narra el autor que Tommy era un niño triste, un niño aislado, un niño con ciertos temores, con cierta personalidad, que evidentemente lo predisponía para que más adelante, en los siguientes capítulos, donde nos habla ya no del niño Tommy, sino de Tommy y la pandilla, cómo en la década de los 80s, donde se desarrolla, 70s, 80s, donde se desarrolla esta historia, Tommy hace uso de sustancias por primera vez a los 13 años, tabaco y alcohol. Y empieza así el contacto de una persona en el camino a la adicción, que seguramente él no lo sabía, por aceptación, por aprobación, porque no sabía decir que no, empieza a hacer uso de este par de sustancias. Platica un poco cómo es su adolescencia, cómo es su rebeldía, platica ya en la época universitaria cómo hace uso de otras sustancias estupefacientes y su caminar hasta que la vida lo frena a los 30 años, de ahí el título de Las Tinieblas. ¿Cómo fue lo que en los grupos de alcohólicos anónimos le llaman el fondo de sufrimiento? ¿Cómo fue la consecuencia, lo que a nivel terapéutico le llamamos, de su consumo? ¿Quiénes fueron los que lo motivaron a dejar de consumir? Porque al igual que Tommy, en mi caso personal, no me ha tocado. Si a ustedes conocen a alguien, cuéntenlo, pero yo no conozco a nadie que, estando todavía en el placer y en el disfrute, llegue a un consultorio o llegue a un grupo de AA o llegue a una clínica a decir, oigan, ¿aquí puedo dejar de consumir? No. El que está consumiendo y todavía lo está disfrutando, no quiere saber nada ni de terapeutas, ni de especialistas, ni de grupos, ni de clínicas. Es normalmente la consecuencia lo que los lleva a pedir ayuda. Y las consecuencias pueden ser desde el límite que le haya puesto una esposa, una madre, un padre, desde un accidente automovilístico, una pérdida de un trabajo, pérdida de negocios, cosas muy tangibles. Pero hay un enemigo silencioso que también le llega a poner límite a los adictos, y que es el propio organismo. Estos adictos que son funcionales por muchísimos años y que de repente el cuerpo es el que le dice, hermano, hermana, usted ya no le cabe más. Sus riñones, su hígado o sus diversos órganos internos le están reventando. Y entonces, en este caso, a lo mejor las consecuencias no eran muy visibles. Ya después le empezamos a rascar. Y por supuesto, cuando todo el mundo empieza a sacar sus consecuencias, pues sale con que esos nuncas con los que alguna vez llegamos a la recuperación diciendo yo nunca robé, yo nunca mentí, yo nunca falté al trabajo, esos nunca se empiezan a salir. La segunda parte del libro nos dice cómo fue la transformación de Tommy, cómo a través de los grupos de 12 Pasos
a quienes yo verdaderamente no solamente valoro, sino agradezco, porque han sido fundamentales en la recuperación de millones de adictos, a través de especialistas terapéuticos, a través del camino de la fe, a través de un modelo integral, logra salir adelante. Pero más adelante nos platica cómo dejar de consumir sustancias no es la solución. Cómo de repente el adicto se involucra en otras conductas obsesivo-compulsivas. Ya no bebe, ya no usa drogas, pero de repente se obsesiona por el trabajo, se obsesiona por el sexo, se obsesiona por las mujeres, por los hombres, o se obsesiona por el orden, o se obsesiona por el deporte, y entonces aquella adicción la vuelca en otro tipo de actividad. Y cómo, si no hay una recuperación permanente, se vive lo que el doctor Ricardo Elizondo bautizó como la borrachera seca, o como lo que en el consultorio decimos nosotros, los focos rojos para una recaída. Porque una recaída normalmente es precedida de una recaída emocional. Una recaída de la sustancia viene precedida de una recaída emocional. Entonces, el adicto puede tener altibajos, neurosis. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Seguir en tratamiento. Y al final, en este caso, la historia tiene un final feliz, porque Tommy termina trabajando con otros adictos igual que él, tanto en los grupos de 12 Pasos como en la clínica. Por ahí menciona un capítulo el grupo de la muerte, que es un trabajo que hizo con un grupo de adictos internados en una prestigiada clínica de adicciones en el país, todos de personalidades muy diferentes, incluyendo un sacerdote, incluyendo un miembro de la comunidad lésbico-gay, incluyendo un profesionista, jóvenes, chavos. O sea, cómo la enfermedad se manifiesta y no respeta ningún tipo de género, condición social, económica, edad, partido político, nada. Entonces, bueno, este libro se publicó hace un año, está disponible en Amazon para quien guste. Aquí tenemos algunos ejemplares. El año pasado, a finales del año pasado, le cedimos los derechos al Grupo Milenio. Sabemos que están planeando una reedición para comercializarlo ya con todo el músculo de una empresa como él. Sin embargo, sigue estando en la plataforma de Amazon, tanto en digital como impreso, y pues, su servidor aquí tiene ejemplares en Puebla. En el libro vienen una serie de colaboraciones de columnas editoriales que su servidor ha publicado en Grupo Milenio desde hace 4 años, Milenio Puebla, que justamente se publica los jueves, que lleva el título La alegría de vivir. Entonces ya teníamos 2 herramientas: un libro testimonial, autobiográfico, que les debo decir que Tommy fue como me bautizaron a mí a los 18 años en la universidad. Entonces, sí es una historia biográfica, respetando, por supuesto, la integridad de terceros afectados, matizando, poniéndole un poquito de ficción para que se entendiera mejor la historia. Porque mi historia verdadera pues, está solamente con mis terapeutas o con el padrino o los grupos. Pero sí las partes de la historia que pensamos que pueden ser útiles a todos los demás. Porque yo tengo la fortuna de haber, por el día de hoy, superado la adicción, de haber estudiado una especialidad en adicciones, de hoy dedicarme profesionalmente a esto. Entonces, conozco la enfermedad desde los 2 puntos: por haberla padecido y haberme recuperado ya por más de 21 años, solo por hoy, y haber estudiado profesionalmente y estar trabajando en consultorio, en clínica y en pláticas con grupos diversos. Entonces ya teníamos esto, ya teníamos la columna. Vimos, se lo comentaba ahorita compañero de Milenio, cómo desafortunadamente estamos en una sociedad que sigue siendo permisiva. Ya no solamente el alcohol y el tabaco son drogas legales. Estamos ante la inminente
ojalá y me equivocara, pero lo dudo, ante la inminente legalización del consumo recreativo del cannabis. Eso va a suceder más temprano que tarde y me parece que como sociedad no estamos preparados para ello. Las experiencias de otros países con rasgos similares en Occidente, como es Estados Unidos, ciudades, estados como California, demuestran que el uso, abuso y dependencia del cannabis se multiplicó desde que se legalizó. Entonces, es un tema que yo sostengo hoy. Si con alcohólicos y adictos a la nicotina no nos damos abasto en los hospitales públicos, en las clínicas de salud, en los hospitales privados, en los consultorios, los grupos de 12 pasos son insuficientes. Yo me pregunto qué va a pasar cuando tenemos otra categoría legalizada. Más todas las demás ilegales, que como quiera se consumen. Entonces, un grupo de profesionales dijimos, ¿qué hacemos? Hay que trabajar fuerte en prevención, hay que trabajar fuerte en llevar a donde está el factor de riesgo. Ahorita me preguntaban, hay gente que dice que no se debe hablar abiertamente con chavos de esto. Y yo les decía, ¿y cómo? ¿Por qué no? Si te metes a internet y abres en cualquier tutorial de YouTube y te dicen cómo hacer piedra, cómo fumar marihuanas de diferentes tipos, ahorita que todavía no está legalizada, los chavos suben cualquier cantidad de literatura relacionada con el weed. A eso súmenle las metanfetaminas, las tachas, te las encuentras en internet, ahí están. Te vas a YouTube o te vas a páginas underground en Facebook o en otras redes sociales y ahí las encuentras. Entonces, obviamente tenemos que hacer el contrapeso ahí mismo. Y hoy la prevención tiene que empezar desde la primaria, yo lo he dicho. Obviamente en el lenguaje de los niños, pero así como los niños en quinto, sexto de primaria, las pláticas de educación sexual ya son obligadas, deben empezar a tener pláticas de prevención, no necesariamente sobre el dramatismo de la adicción como lo vamos a platicar hoy, pero sí hablarles de los factores de riesgo, sí hablarles de los factores de protección y sí hablarles sobre todo de cómo mejorar su autoestima, talleres de vida y educación para tener una mejor calidad de vida desde chavitos. Y posteriormente, saber que en secundaria y en preparatoria pues, tenemos que seguir haciendo prevención, aunque ya también en la preparatoria empieza la atención. Yo he tratado chavos desde los 15 años, ya con problemas severos de adicción. Entonces uno pensaría que a los 15 años uno debe estar disfrutando de la adolescencia y no internado en una clínica. De esto vamos a hablar más adelante. Entonces yo lo que quería decir en este momento es que justo el estar pensando dónde están los factores de riesgo nos hizo lanzar este factor de protección que para nosotros es esta plataforma digital que hoy presentamos. Me acompaña Leti Ramírez, que es mi community manager de las redes sociales. Muchas gracias, Leti, por todo el esfuerzo y por participar en el equipo. Y me acompaña Jimena, que tiene una empresa de mercadotecnia digital, que es experta en este tipo de estrategias. Les voy a ser bien honesto, lo lamento. Cuando Jimena me propuso el vamos a hacer esto, yo decía, ¿para qué? ¿Por qué? Con mucha reticencia a entrarle de lleno. Yo decía, ya tenemos una página de Facebook, ya tenemos un canal de YouTube. Sin embargo, me hizo una propuesta muy profesional en términos técnicos de lo que es hoy en día la mercadotecnia digital y en términos muy sociales de lo que pretendemos hacer con esta plataforma. Ella la desarrolló, por eso ahorita le voy a pedir que nos explique en qué consiste la plataforma y empezamos a sumar otros profesionales. Por lo pronto en el lanzamiento hay junto conmigo
4 especialistas más que están ya en esta plataforma. En la Ciudad de México está el doctor Eric Bernache, la especialista Alia Charbel, la especialista Jimena Pastrana, y en el estado de Hidalgo está la especialista, la doctora Carmen Viveros. Entonces, es un arranque. Queremos sumar otros especialistas. Hace 3 semanas el presidente López Obrador dio a conocer el Plan Nacional contra las Adicciones, invitando para que todos lleváramos el mensaje de que consumir drogas solamente es un placer efímero. Así lo citó él, y lo pueden buscar en las mañaneras. Yo tengo la fecha por ahí, es más, está en la plataforma de lanzamiento de esta campaña. Y posteriormente el vocero del gobierno de la República habló de la necesidad de concientizar y trabajar más que en la lucha frontal de la guerra contra las drogas, que me queda claro que no la vamos a ganar, en la parte de educación, talleres de vida, prevención, tratamiento y rehabilitación. Y convocó a la sociedad civil a participar en esto. Entonces, bueno, pues este grupo de especialistas estamos poniendo nuestro granito de arena para ir en paralelo, junto con los esfuerzos del sector público, del sector privado y, por supuesto, de los grupos de 12 pasos. Yo creo mucho en el trabajo interinstitucional del gobierno, de la iniciativa privada y de las organizaciones no lucrativas como son los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, oficiales, como siempre les digo, que sean los de verdad, porque los de corriente o los falsos predicadores, en realidad, con todo respeto, quien se ha recuperado por esa vía y por esos esfuerzos, son más riesgosos. Todos los grupos de 12 pasos oficiales están regulados por la norma 028, que es la que regula toda la parte del tratamiento de adicciones en el país. En lo personal, yo como especialista tengo una cédula profesional que está inscrita también dentro de los que cumplimos el requisito de la norma oficial mexicana 028. Entonces, todos los esfuerzos son bienvenidos. Esta plataforma que te va a explicar Jimena da cabida para que si alguien dice yo quiero participar como colaborador en el blog, como sponsor eventualmente, o como alguien que diga pon mi liga ahí porque yo también me dedico a lo mismo. La idea es crecer y sumar, dando la información real y fidedigna a quienes nos van a consultar. Hoy estamos contentos porque hoy justamente, como casualidad, llegamos a más de 5,000 seguidores en la página de Facebook, y sabemos que este esfuerzo va a potenciar todavía más para que podamos llegar a más gente. Entonces, Jimena, ¿nos quieres platicar cómo está organizada la plataforma? Gracias, sí. Pues, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues mi nombre es Elena García. Esta plataforma fue difícil al principio. De repente recibía muchos mensajes de Omar, así con mucha información muy bonita y también en las redes, y se iba como perdiendo en el feed de las noticias. Le dije, no sería bueno que tengas como un blog como de recursos donde pueda llegar y esté ahí el post así como fijo, donde yo pueda volver a leerlo. Y ahí fue donde empezó, ¿no? Como la idea, un poco ya estudiando lo que se necesita. No sé si ustedes saben, ¿no? Pero Google es uno de los doctores más buscados en internet, ¿no? Doctor Google. Entonces, cualquier problema de salud, me duele la cabeza, se me chinó la pestaña, tengo roto el diente, todo el mundo va a Google. Y pues hay ciertos números, estadísticas y temas y formas en que Google funciona, en las cuales el trabajo en redes sociales no es exactamente lo más fácil de encontrar. O sea, Google no te posiciona
por tus redes sociales, te posiciona por las páginas web. Las páginas web siguen siendo como la raíz, ¿no? Es lo que les explicaba. Siempre hay una cosa que se llama ecosistema digital en cada proyecto. Y en el ecosistema digital, pues tú tienes tus redes sociales, que son como las florecitas del árbol. Tienes el tronco, que es tu estrategia de marketing, tu estrategia de contenidos. Y pues está la raíz, que es la que se ancla en la página web, y a través de la página web es donde conectamos todo. Entonces, el objetivo de la página de la Alegría de Vivir Sin Adicciones es ser esta raíz en la cual se conectan todos los contenidos que se van generando para redes sociales, para la columna del milenio, y pues todo el trabajo que está haciendo Omar alrededor de adicciones. Eso es por el lado del blog, porque tiene una sección de blog. Y hay 3 páginas que se ven muy simples, pero nos costó bastante trabajo ponerles orden y forma, en las cuales están 4 pasos específicos que una persona debe de seguir para detectar, diagnosticar, al estilo Dr. Google, o sea, muy autodiagnóstico, y encontrar información y tratamiento para adicciones, codependencia y otro tipo de trastornos compulsivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la página de adicciones viene una definición de lo que es adicción, tiene test hecho por Omar y además link a otros tests. Después viene la información que está en el blog y todo lo que se ha creado desde su expertise alrededor de adicciones. Y pues después vienen los enlaces a otros profesionales, ¿no? Porque de repente pues en internet podemos acceder desde cualquier lugar y puede haber gente de México, de, no sé, de diferentes lugares del país. Está muy enfocada en México, no está como hecha para otros países, está para México. La página de codependencia lo mismo, es una enfermedad bastante laberíntica y difícil de percibir, entender y captar que la tienes o que alguien de tu familia la tiene. Está súper difundida por todos lados, al igual que la adicción, y van juntas. Por eso fue muy importante también poner esa página de codependencia. Y en esa tenemos lo mismo, tenemos una definición de lo que es codependencia, un test que te permite pues, contestar ciertas preguntas que te llevan a entender o no. Hay un link a otro test en el cual puedes definir como el nivel de codependencia que manejas, entonces es como mucho poquito. Lo mismo, información relevante que te puede permitir avanzar en el conocimiento del tema, y por último pues también enlaces a diferentes recursos. Y por último está la página de bienestar integral, en la cual pues ya se habla más de espiritualidad, camino de vida y tratamiento para otros trastornos compulsivos y obsesivos, como pues, los trastornos alimenticios, la ludopatía y otra serie de trastornos relacionados con todo esto. Entonces, de esa manera estamos abarcando como los 3 nichos principales de interés, y el objetivo pues es que la gente rápido encuentre información al respecto. No sé si alguno de ustedes ha tenido como ese interés, ¿no? De buscar así adicciones, ¿no? Entonces te sale como un montón de listas y sabes más o menos lo que es la adicción, pero pues lo primero que quieres saber es, ¿soy o no adicto? Digo eso, no adicto, o sea, de una, dime, porque está calado hasta las manitas, ¿no? O siento que ya no tengo control. Entonces la idea de esto es ser como esta red que cacha en un primer momento, dice, tranquilo, a ver, aquí, adicción es esto, aquí hay un test, aquí está el profesional y aquí hay información, así como cachado. Y igual con codependencia, igual con otro, y pues el blog tiene todo este recurso, y pues ese es el objetivo de la página, y eso es lo que logramos, y ahí está todo, pues todo su ecosistema digital. Gracias. Les voy a platicar, antes de entrar en el tema de adicciones, por qué estoy en esto. Y normalmente los que nos dedicamos a las adicciones o a la codependencia es porque tuvimos una experiencia personal. O la vivimos, como ya decía yo hace un rato, en carne propia, o tuvimos algún familiar o algún cercano que lo ha vivido. Es rarísimo encontrar en el gremio, a nivel terapéutico, alguien que dijo, yo quiero, así como dicen, yo quiero trabajar con niños o con adolescentes, alguien que quiero trabajar con adictos. Porque además no es un público fácil, más bien es un público complicado. El nivel de deserción, el nivel de recaídas es alto, pero bueno,
decía yo por qué estoy aquí. Y les quiero, empezaría por platicarles. Cuando milité, hasta la fecha, pero cuando mi vida era terapia y grupo de 12 pasos, yo siempre fui de los que gustó por leer la literatura oficial, el lenguaje del corazón, los viejos veteranos, el libro azul. O sea, a mí siempre me gustó la literatura oficial de AA, pero nunca fui de estos que al final trataba de terapiar a los demás a librazos. Simplemente la captaba, entendía y vivía mi propia experiencia. A los pocos años, 5 o 6 años de militar en los grupos, empezaba, de repente la gente que venía atrás me decía, oye, me quiero apadrinar contigo, yo estoy viviendo una situación similar y tal. Y yo les quiero decir que en su momento yo decía, es que yo no me puedo comprometer a apadrinarte, para los que conocen el argot de AA. Yo te puedo compartir mi experiencia y si me pides una opinión te la puedo dar. Mi forma de dar servicio en los grupos fue a través de casi por muchísimos años acudir a diario, porque aunque a veces decías, pues yo estoy bien, pues te dicen, pues sí, pero el que viene detrás hay que darle la dádiva que a ti te dieron. Entonces a veces yo decía, bueno, si viene algún mago, yo le platico. Y esto fue creciendo. Luego alguien me dijo, oye, yo soy licenciado en comunicación, por eso de alguna manera tengo facilidad para comunicar. En un parteaguas de mi vida, me dijo, ¿por qué no te profesionalizas en materia de adicciones? Y después de procesarlo, de sopesar pros y contras, llegué a la conclusión que sí, para dar una atención y un servicio mucho más profesional y preparado. Porque en el transcurso he conocido, y sigo conociendo hoy, este gran debate que antes existe, ya menos, pero sigue existiendo en algunas partes, entre los grupos de AA, las clínicas y los consultorios. En los grupos suelen decir, ¿para qué vas con un terapeuta? Te va a sacar dinero, nomás te va a hacer que regreses con él cada semana y no te va a hacer nada. Vete al grupo, esta es la medicina. Eso es lo que dice el AA puro. Y en los terapeutas, lo he escuchado de colegas que dicen, no estoy de acuerdo con los grupos porque al final todos los días se están autoflagelando, se siguen llamando enfermos, dicen que nunca se van a recuperar y se ciclan. Y entonces yo me puse a estudiar los 36 conceptos básicos de AA, y en los 36 conceptos básicos de AA viene el trabajo interinstitucional. AA en las cárceles, AA en los hospitales, AA a través de convenios con el sector público. Y me di cuenta que se puede trabajar en ambos sentidos. Es más, en mi vida personal yo les puedo decir que yo hasta la fecha tengo terapeuta de cabecera y sigo teniendo grupo de cabecera. Como también tengo mi camino de la fe, mi camino espiritual, mi camino de mi poder superior. Y yo uso las 3 herramientas. Muy al principio también fui a nivel psiquiátrico porque la abstinencia pues, se pone feo y sí se requiere de repente pues, algún fármaco. Entonces, yo he visto que el modelo integral es el más útil. Cuando hay un médico, cuando hay un terapeuta, cuando hay un grupo, cuando hay un guía espiritual. Y todo suma. Yo respeto a cada uno en sus diferentes modalidades. ¿Por qué? Porque la adicción, lo decía Jimena, y la codependencia son laberínticos. Y entonces, una de las cosas que yo promuevo mucho hoy es el apoyo médico.
cuando AA llegó a México decían, no vayas con los médicos, mucho menos con un psiquiatra, porque lo único que te va a hacer es te va a empastillar y vas a sustituir el alcohol por el alcohol en piedra, decían las pastillas. Y sin embargo, estudios científicos han demostrado que el 80% de los adictos tenemos un trastorno paralelo. Ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, y súmenle los que quieran. Y muchas veces el trastorno paralelo, si no se atiende, te puede llevar a una recaída. Puedes estar muy bien en tu grupo, con tu padrino, con tu guía espiritual, y de repente tu cerebro, químicamente, te vas a entrar en un brote de ansiedad, o en un brote de depresión. Hablando como trastorno, no como que estoy muy triste y me siento deprimido, no. Como un trastorno de depresión o como un trastorno de ansiedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle una ayudadita al cerebro bajo la supervisión médica de un especialista, psiquiatra, que son los únicos que pueden prescribir aquí en México, y de preferencia que conozca de adicciones. Y que tenga la sinceridad de decirle a tu padrino, me dieron un ansiolítico, me lo voy a tomar por este tiempo. O que tengas la honestidad de decirle a tu grupo, estoy yendo con la doctora fulana de tal, o doctor fulano de tal, que me ayuda y me hace falta. Es decir, no hay una panacea en esta materia. Hay a quienes les funciona el grupo en el 80%, hay quienes les funciona una terapia, hay quienes les funciona mucho el camino espiritual. Mi experiencia es que tienes que combinarlo y tener una conciencia de enfermedad clarísima. Si se te llega a olvidar que eres adicto, en grupo, con terapeuta o con tu guía espiritual, vas a recaer. Entonces, obviamente, si tienes 3 o 4 que te estén recordando tu adicción, más tu propio trabajo, es menos probable que recaigas. Y aquí entro de lleno ya en el tema. La adicción es una enfermedad del cerebro. Los alcohólicos anónimos hablan de alcoholismo, pero yo lo traduzco con adicción. Es una enfermedad trifásica, física, mental y espiritual. Y también te dicen, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y que por supuesto tiene una gran validez esa definición. Me encanta esa definición. La definición médica de adicción es una enfermedad primaria, crónica del cerebro, que se caracteriza por el imperioso deseo de seguir consumiendo una sustancia o una conducta, porque ya entra también el juego y los videojuegos, a pesar de las consecuencias de que hacerlo le ha dado al individuo. Factores clave. Es del cerebro. Por supuesto, las emociones son un disparador, pero el que se enferma es el cerebro. La enfermedad de la que hoy estamos hablando, y no se espanten, por favor, ni ustedes ni los que nos están viendo por Facebook, comparte el mismo libro diagnóstico, que es el DSM-5, de las enfermedades mentales. Si no hubiera clínicas de adicciones, ¿dónde creen que tratarían las adicciones? En un psiquiátrico, porque somos enfermos mentales. La enfermedad se llama, en el DSM-5 dice, adicción a sustancia, adicción al alcohol, adicción a la cocaína, adicción al cannabis, adicción a todas las drogas, adicción a las apuestas de azar, que es la ludopatía, adicción a los videojuegos. Está en un estudio otro tipo de conductas obsesivas-compulsivas. Son primas hermanas, decía ahorita Jimena, y por eso también los metimos en la plataforma. La adicción al sexo y los trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ser la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la vigorexia y la ortorexia, que al final tienen la misma raíz con diferentes manifestaciones. Entonces, ya sea que te guste el alcohol, el casino, la cocaína, la marihuana o comer con atrancones, son enfermedades del cerebro. En la página, los invito a que la vean, en el homepage, si no me equivoco, está un video que se llama El cerebro adicto.
un video divulgativo de la Universidad de Navarra que en 8 minutos nos ejemplifica claramente qué le pasa al cerebro de un adicto y cómo es diferente de alguien que no tiene un cerebro adicto. Entonces, es el cerebro. ¿Por qué? Hay 3 circuitos importantes que entran en esto. El circuito de memoria y recompensa, que es el que guarda en toda nuestra historia, archivada en nuestro cerebro, todos los estímulos, lo que nos gusta y no nos gusta, y cómo nos comportamos ante cada estímulo. El cerebro primitivo o cerebro mesolímbico, el cerebro del placer, es donde en el neurosistema se genera la famosa dopamina, la famosa serotonina, que son hormonas reguladoras del cerebro que al generarse en exceso hacen que mi cerebro se intoxique de placer. Por eso López Obrador no está equivocado cuando dice que generan un placer efímero. Alguien que está intoxicado de cualquier sustancia aparentemente está disfrutando, porque es el goce que le da. La dopamina le hace pensar al cerebro que la fiesta está bien padre. Y el tercer elemento es el lóbulo prefrontal, el cerebro prefrontal, que es donde se toman las decisiones de la razón y el juicio. Entonces imaginemos la combinación. Un cerebro que determina que, voy a hablar de mí, a Omar, cuando está bajo estrés, se le dispara la sed de la mala. Y entonces el cerebro recuerda, tu medicina para el estrés es un whisky. Y entonces, si yo no tuviera conciencia de enfermedad, yo digo, el whisky me va a quitar el estrés. Y me lo tomo. Y en ese momento prendo la maquinaria, así como la computadora. Porque entonces en mi cerebro dice, whisky, dopamina, y entonces empieza la fiesta y al rato ya terminas con la corbata así, pepe, y así, y dices, oye, ya párale. ¿Quién no le ha dicho a un familiar o a quién de ustedes no le han dicho, ya párale? Y él piensa que está en la fiesta. Ah, está buenísima la fiesta. Y luego se desconecta el switch de la razón y la lógica. Por eso dicen, no estaba en su sano juicio. Entonces, es una bomba. Dopamina, haciendo pensar que la fiesta está buenísima. El filtro de la razón y la lógica está apagado y esto está registrándose en su computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor te la pusiste bien fea y al día siguiente dices, ya no más. ¿Cuántos? Yo alguna vez dije, ya no más. Y para las 6 de la tarde ya me empezaba como que la sed. Yo viví muchos años en Monterrey, entonces me imaginaba un Tecate así helado escurriendo, así el sonido. Con una se me va a quitar y esa una se volvía otra vez interminable. Entonces por eso la definición dice, el deseo imperioso de seguir consumiendo a pesar de las consecuencias que hacerlo le trae en su vida. O sea, ya todo el mundo se dio cuenta que tengo problemas con la esposa, con los hijos, con el trabajo, económicamente, que ya en las cantinas me fían, no pago facturas, que no puedo parar cuando yo digo, que hago feo, como dicen aquí en Puebla, que ya me paró la antialcohólica una vez, en fin. Y aún así pienso, no pasa nada, yo lo puedo controlar cuando yo quiera. Yo no estoy enfermo. Enfermo el vecino, enfermo allá en el otro barrio, en las otras cantinas. Aquí nadie está enfermo. Y decía hace rato, mi experiencia personal, quienes no tienen todas estas consecuencias, yo sí tuve accidentes, riñas, detenciones en separos. Mi mamá, la gente que me rodeaba ya sufría. O sea, yo sí tuve muchas consecuencias de estos que me prendieron un poco. Pero hay gente que es funcional. Y les puedo hablar de, he tenido pacientes de más de 60 años que tienen chofer, guardaespaldas, escoltas,
todo a su alrededor para que no le pase nada. Y entonces no les pasa nada. Pero de alguna manera la enfermedad brota. O he conocido casos de gente que es que yo soy el que me las pago, yo soy responsable, no te metas con mi manera de beber, y de repente una enfermedad lo para. Y normalmente son los riñones, sobre todo los consumidores de cocaína, o el hígado, en el caso de los consumidores de alcohol. En el caso de los consumidores del tabaco, pues empieza el famoso EPOC, con todas las enfermedades respiratorias. Entonces, aparentemente era muy funcional, y esa enfermedad es la que le va a decir, párale, porque tú ya no puedes. Pero yo nunca he chocado, y nunca me llevaron el bote, y nunca me peleé con mi esposa, y nunca pasó nada. Bueno, pues síguele, pues díselo a tu hígado, o díselo a tu riñón, o díselo a tu garganta. Los que fuman piedra y cocaína se les hace un hoyo en el paladar. Tienen daños severos en el tabique nasal. Entonces, pues ok, tu esposa te quiere mucho, pero tu nariz no. Dile a tu nariz que no eres adicto. Que ¿por qué se pone en ese plan? Porque es la necesidad de seguir consumiendo. Y entonces, una de las características es la negación, lo acabo de decir. Yo puedo solo, no necesito ayuda, no estoy enfermo, cuando quiera le bajo. O en mi caso, que yo por mucho tiempo fui agnóstico, pero tenía mi Dios bombero, que rompía yo el cristalito así con el palito para decirle, Diosito, ya por favor, ya párale, búscate otro borracho, yo por qué tengo que vivir estas crudas, a mí por qué me tiene que ir así. Y se los juro, sin ser creyente, yo llegaba a la iglesia a decirle, Diosito, ya quítame esto, te ofrezco no sé qué y no sé cuánto, hasta que entendí que Dios no cumple caprichos. Ya después, cuando conocí un poder superior, un Dios, dijo, órale, yo te voy a ayudar, pero pues tú ayúdate primero, ¿no? Les puedo decir que a veces esta gente que se va solamente por el camino espiritual sin tener conciencia de enfermedad, le va muy mal. Los que estamos en esto, pues de repente tenemos lo que los grupos le llaman el servicio negro, y lo que nosotros a nivel terapéutico pues llamamos tragedias. Yo tuve una persona que llevaba ya varios meses en abstinencia, y de repente un día tuvo la brillante idea de decir que en su comunidad pastoral le habían dicho que ya estaba curado, que su tema ya estaba resuelto. Yo lo confronté un par de veces y dije, a ver, no confundamos, esto no tiene cura. Sí entiendo desde el punto de vista sanidad, como lo manejan en algunas iglesias, el famoso healing, o sea, sí entiendo, ya te curó, pues te curó si tú te tomas los medicamentos y si tú haces tu trabajo. No es que ya te quitó el demonio y ya puedes volver a beber o puedes volver a consumir. Pues no me creyó, porque desafortunadamente así es la adicción, nadie experimenta en cabeza ajena. Y al poco tiempo estaba consumiendo. En alguna ocasión lo llevé, fuimos por él, un grupo de gente y su servidor, a sacarlo del lugar donde estaba consumiendo cocaína y alcohol. En la ambulancia me venía recitando el Salmo 91. Yo decía, ok, agárrate de ahí, pero por favor ya, también haz conciencia de que estás enfermo. Pues desafortunadamente este fabuloso ser humano no lo entendió, y a los 3 meses falleció por el consumo. Entonces, eso pasa también. Quienes dicen, no me va a pasar a mí, híjole, sería tanto como jugar la ruleta rusa. Si tienen Netflix y han visto la serie de José José, les recomiendo el capítulo 81 en adelante, que es cuando ya viene su fondeo, su historia en el callejón, como literalmente saca la pistola y empiezan a jugar a la ruleta rusa. Que es real, los que conocen el Escuadrón de la Muerte saben que eso sucede.
Juegas con una pistola como juegas con el alcohol o como juegas con la droga. Entonces, vivir en ese abismo, ¿qué creen? Que no nada más enferma a quien lo consume. Hablaba Jimena hace un rato de la codependencia. Los hijos, las hijas, los padres, los esposos, terminan dañados, a veces más que el consumidor. Mi madre, en paz descanse, 6 meses antes de fallecer, todavía me echaba en cara mi alcoholismo y yo ya tenía 20 años de no beber. Pero con 2 factores, y uso el ejemplo de mi madre para que entiendan lo que es la codependencia. Desde una frustración de que no pudo hacer nada, no pudo ser ella la que me librara del alcoholismo, y eso le frustraba, y eso le generaba culpa. Aquí está mi esposa y no me dejaba mentir, estuvo en esa plática cuando mamá me decía, yo tenía 20 años ya sin beber, mi mamá ya estaba entrando en su ocaso, me dijo, no sé en qué me equivoqué, no sé por qué no pude ser una buena madre contigo. Y eso les puede sonar a las esposas, a los esposos, a los hijos, porque sienten esa frustración y se sienten culpables del consumo de la otra persona. Entonces imagínense un adicto como yo, dicen las estadísticas que daña hasta 4 personas a su alrededor, o más, pero por lo menos a 4, y los puede llegar a enloquecer. Porque además las historias de éxito en los grupos paralelos de Al-Anon, en los consultorios, en las clínicas de codependencia, que también las hay, la persona ya está feliz porque su familiar ya no está consumiendo. Pero ¿qué creen? Vive con la culpa, vive en un vacío de ya no me necesita que lo cuide, y vive con el temor y la angustia de que un día va a volver a beber. Es que ya le dijo el doctor que no puede volver a beber, pero este es bien necio, o a fumar. Y entonces la mamá, o los hermanos, o el papá, o los esposos entran en este sufrimiento de ver este mongol a que ahora se le ocurre volver a consumir. Entonces es un círculo patológico en donde toda la familia enferma. Por eso en el modelo en el que yo estudié, en el Centro de Estudios Superiores del Monte Fénix, se aborda la enfermedad desde el punto de vista sistémico del sistema familiar. Porque no es solamente sacando adelante al adicto como se resuelven los temas de la familia, es darle apoyo a la familia también. Ahora, y ahorita abrimos un debate o preguntas para ustedes. Todo esto suena trágico, pero ¿tienen solución? Ya dije hace un rato que son incurables. Sí, sí tienen solución. ¿Cuál es la solución? Se los voy a decir en términos terapéuticos primero. Crear conciencia de enfermedad. Es decir, reconocer que estoy enfermo, que yo ya no puedo volver a consumir. Mantener un permanente plan de prevención de recaídas. ¿Qué quiere decir? Que siempre esté atento a cuáles son mis disparadores que me pueden hacer recaer. Y 3, el servicio con los demás. Trabajar. Por eso, decía hace un rato, los que estamos en esto no es por casualidad. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, me dedico a hacer estrategias de comunicación políticas, como también soy empresario deportivo, pero también soy especialista en adicciones, porque hay un compromiso de que lo que un día me dieron a mí, yo pueda llevar mi granito de arena con los demás. Una semilla sembrada es muy valiosa en este terreno. ¿Cuáles son los modelos de éxito? El modelo residencial, lo voy a mencionar porque me preguntan mucho en redes sociales. El modelo residencial o modelo de internamiento, por favor no le llamen anexo, porque me escriben por correo y me dicen, oiga doctor, recomiéndeme un anexo, o dónde puedo anexar a mi familiar. Digo, a ver, para empezar, estás con la persona equivocada, porque yo no anexo a nadie, ni soy partidario de los anexos. Si te refieres a un modelo residencial, a una clínica certificada con un modelo terapéutico validado por la Secretaría de Salud, que tenga la norma 028,
entonces te puedo orientar. Pero además no todos son candidatos a ese modelo. Hay quien no necesita el modelo residencial. Hay quien sí de plano dices, por favor, llévenselo a internar 5 semanas. O los fast track, como en Clyde, que son 2 o 3 semanas. Pero 5 semanas a 90 días es el promedio. Después sigue el modelo ambulatorio, que es psiquiatra, médico, todo por fuera sin internarte, terapia individual, terapia de grupo, padrino y guía espiritual. Y le das la responsabilidad al consultante. Tienes que ir a tu grupo, tienes que venir a la terapia, tienes que seguir las indicaciones de tu médico. No te vamos a internar, pero hazte responsable de tu enfermedad. Y el último, pues es el modelo exclusivamente de ayuda mutua de los grupos de 12 pasos, que también hay historias de éxito. Conozco gente que tiene más de 35 años solamente con los grupos de 12 pasos. Entonces, está bien. No todos tienen las mismas características, decía yo hace un rato, hay que hacer un diagnóstico. No todos tienen las mismas posibilidades de irse a internar a una clínica, no todos tienen esta información. Precisamente por eso, decía Jimena fue la que me dijo, pon un test en la portada. Yo así como que, si les pongo un test es un arma de doble filo, porque van a decir, ahí dice que no. Entonces, lo hicimos con muchísima prudencia, muy al estilo de doble, por decir, pues este es un autodiagnóstico, solo tú sabes si la tienes o no la tienes, pero si te brincaron más de 4 respuestas, pues ve buscando ayuda. Pero más allá de eso es la orientación, y la orientación mucho para los familiares. Me da gusto ver familiares aquí. Primero, para decirles que si han vivido por algún tiempo con algún alcohólico, no soy mago ni brujo, pero les puedo asegurar que tienen algún grado de codependencia y que también están sufriendo y que también necesitan tratamiento. Y el modelo es el mismo. Hay grupos de familias anónimas, hay grupos de Al-Anon, hay grupos de Nar-Anon, hay muchos grupos. Para quien dice, yo solamente quiero un grupo. Hay quien dice, no, yo quiero ir con un especialista. Bueno, habemos quien nos dedicamos también en el consultorio a tratar la codependencia. Y hay clínicas, no se llaman clínicas de codependencia, pero se llaman clínicas de desarrollo personal y espiritual, donde se meten 7 semanas, 7 días de retiro a trabajar su codependencia y a trabajar su programa. ¿Qué necesita hacer el familiar? Entender que su familiar está enfermo y que él no puede hacer nada por la enfermedad de su enfermo. Es decir, esta creencia de es que si yo lo trato bien o la trato bien, si yo lo quiero, si yo lo consiento, si yo... Y de repente, ¿pero qué le falta si yo le doy todo y sigue tomando? Es que, ¿qué crees? Eres impotente ante la adicción de tu familiar. Las mamás que sufren mucho, como mi madrecita, en paz descanse, sufre mi alcoholismo, se frustran porque no tienen las herramientas o tienen ya un nivel de codependencia. Ayer en grupo terapéutico hablábamos de eso, de este círculo patológico. El codependiente quiere controlar al otro para que no se vaya a consumir y le hace de todo, hasta meterle un antabús en el té, hasta meterle hierbas en el té para que no tome. Pero el adicto no es tonto, cuando se da cuenta que le están metiendo algo dice, ay, esto trae algo, y lo deja de tomar y puede seguir tomando. Por eso las hierbas no curan tampoco, causan cruce. Pero el codependiente hace de todo para que el adicto deje de tomar. ¿Y qué creen? La mayoría de los adictos, mientras más lo estás presionando y asfixiando, pues ahora con más razón me voy a beber. Ah, ¿no quieres que beba? Y una puntería para beber en los eventos donde no tenías que haber bebido. Así el oportunismo de hoy no vayas a beber, y a lo mejor se tuvo 1 hora, hora y media así, pero cuando se le ocurrió empezar a beber, terminó arriba del karaoke, terminó mentando la madre al dueño de la casa, algo terminó haciendo. Y entonces imagínense esa pareja que va de regreso a la casa, si es que están juntos, ¿verdad?
tú tienes la culpa porque tú me empezaste a poner caras y entonces por tu culpa me empecé a tomar. Y es un círculo patológico. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién sabe? Los dos están bien enfermos. Uno adicto a su adicto y el otro adicto a la sustancia. ¿Y qué creen? Como en el box, se tiene que meter el referee y decir, sepárense, tú trátate por tu lado y tú trátate por tu lado. Tú no eres responsable de su enfermedad y tú no eres responsable de su enfermedad. Vayan a los grupos, amadrínate, apadrínate y cada quien haga lo que tiene que hacer. Entonces, por eso decía hace un rato Jimena, es laberíntico. Normalmente, y seguramente aquí en esta sala hay alguien que lo está procesando así, cuando le dices a un familiar, tú también estás enfermo. Es más, el que necesitas tratamiento eres tú. Pero yo como si el borracho es él, y el que se droga es él, y el mujeriego es él, y yo por qué voy a necesitar tratamiento. Pues porque mira tu neurosis, porque mira tus miedos, porque mira tu autoestima. Si él hace por su vida algo, pues qué bueno. Tengo aquí enfrente de mí a alguien que me recordó hace poco una frase de los grupos, la voy a decir con todo respeto para los de internet. Si estás esperando a que le caiga el rayo desapendejador a tu familiar, pues quédate esperando, cabrón. Ojalá y le caiga. Pero si no le cae, aprovecha el tiempo tú y haz algo por tu vida. Y cuando nadie hace nada por su vida, son estos bonitos hogares disfuncionales donde todo mundo está bien loco. Aquí yo sé que no hay, aquí en esta sala, por internet menos. Entonces la enfermedad va más allá, por eso yo decía más allá, más acerca de la adicción. La adicción fuera nada más el abuso o la dependencia de una sustancia, pues la abstinencia la curaría, ¿no? Es un vericueto dejar de consumir. Porque les voy a platicar a quienes ya están en el proceso de recuperación de su familiar. ¿Qué creen? Que estas madres o esposas, también esposos hay y padres, tanto tiempo lidiando con su enfermo, que el día que deja de consumir, se sienten vacíos. Puta, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo a quién cuidar. Y ahora, ¿a qué me dedico? Porque la autoestima de un codependiente es tan pequeñita que necesita que lo necesiten. Y entonces empiezan unas historias fabulosas porque entonces empieza la esposa. Sí, ya no me necesita. Ya se está yendo a su grupo. ¿Quién sabe qué le están dando en su grupo? O con el terapeuta, ¿quién sabe qué le está diciendo el terapeuta? Y a mí ya no me necesita. Entonces es, mándame a tu esposa, o mándame a tu esposo, porque también, o mándalo a un grupo y dile que él arregle su tema. Y verdaderamente les quiero decir, hay casos donde después de la recuperación de la sustancia, cada uno toma un rumbo diferente. Hay casos de separación, porque se rompió el círculo patológico en el que vivían. Entonces este ya está sano y este ya está sano y se volvieron a ver. ¿Qué ha habido? Si lo que nos tenía era la enfermedad. Llevamos 25 años unidos por la enfermedad y ya no está la enfermedad. Pues ¿qué ha habido? Hay muchos casos, hay hijos, hay negocios, hay otras cosas. Pero no termina, se los tengo que decir, con dejar de consumir. Y esto es de crecimiento, y es de investigación. Todas las técnicas que hoy están en este centro, que agradezco públicamente, el Centro Luminé, aquí dan psicoterapia, dan yoga, dan mantras, dan cuencos. Todo lo que vaya para enriquecer tu desarrollo humano, dale. La religión en la que quieras, dale. Tu grupo, síguele. Tu terapia ya después de tiempo, pues ya se vuelve simplemente un monitoreo. Ya ven cada 3 meses, nomás para ver cómo estás. No necesitas viniendo todos cada 8 días. El primer año es el crítico, ya después tienes tus herramientas para aprender a caminar. Pero
eso el título, La alegría de vivir, porque sales del infierno, de todo este infierno que estoy platicando, y te promete la recuperación, encontrar la alegría de vivir, habiendo roto todos estos esquemas patológicos. Eso es un poquito lo que hay más allá de las adicciones. Si alguien tiene alguna pregunta, o si hay alguna pregunta aquí por Facebook, con mucho gusto estoy a sus órdenes. ¿Son saludos? Sin pena. Sí, Poncho. Buenas noches, mi nombre es Alfonso. Como nos presentamos en los grupos, soy adicto. Yo conocí a Omar y más que pregunta te quiero agradecer esa parte tan humana que tienes, de que pues el legado de responsabilidad lo dice, ¿no? Tú me mostraste la ayuda hace 5 años. Yo llegué a un grupo donde militabas, no sé. Todo bien. Y expuse lo que yo sentí en ese momento. Y desde esos 5 años, todos los días, a excepción de sábados y domingos, recibo todas tus reflexiones que me ayudan a crecer como persona y que me ayuda también a ayudar a alguien más. Y esa parte tú la haces sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, lo haces de todo corazón, porque, como tú lo dijiste, quieres poner ese granito de arena para ayudar a los demás, porque es algo que a ti te dieron. Y te lo agradezco infinitamente porque personas así son pocas. No he tenido el gusto de tener una amistad contigo, la tenemos a través nada más del chat, y te admiro mucho. Antes de que entraras a la especialidad, yo también pensaba hacer mi especialidad como tú. Lamentablemente, por los tiempos y el traslado a la Ciudad de México, que es lo complicado de estar allá, el trabajo donde me desarrollo pues me lo complica demasiado. Y viví en tus redes sociales cómo fuiste creciendo en esa parte de especialidad en adicciones, y te quiero dar las gracias infinitas por toda la ayuda que me has brindado, y que sigas cosechando muchos éxitos, que no nada más es el primer libro, sino que vengan más. Gracias. Gracias, Poncho. Pregunta Luna si hay casos irreversibles. Si entendemos, a ver, irreversible, pues ya dije hace un rato que es incurable. Entonces, la adicción es irreversible, es incurable. Lo que, si se refiere a que alguien que ya está desahuciado, no creo. No creo, porque hay siempre un tratamiento. Por más crónico que esté el enfermo, es más complicado, pero siempre hay forma de tratarlo. Por supuesto, lo dije hace un rato, parte de la enfermedad es la recaída. Entonces, inevitablemente hay quien recae. Lo deseable es que no haya recaídas, y si las hubiese, que sean lo menos frecuentes posible, y que después de cada recaída haya un proceso de fortalecimiento. Sin embargo, así como este ya no tiene remedio, que me imagino, entiendo un poco así la pregunta, yo creo que todos los seres humanos tenemos posibilidades de salir adelante. Hay casos que requieren, lo dije hace un rato, apoyo farmacéutico muy fuerte por el nivel de abstinencia que pueden manejar. Yo les puedo platicar que en clínica tuve un chavo de 20 años con unos pasones de marihuana muy fuertes, para los que dicen que la marihuana no hace daño,
que se le tuvieron que dar 2 semanas adicionales al protocolo normal del tratamiento, porque nos costó mucho trabajo, como se dice coloquialmente, aterrizarlo. O sea, él a la semana, él todavía estaba compartiendo que estaba en Venus. Entonces, el periodo de desintoxicación fue de 2 semanas y después, bueno, y el médico de la clínica le dijo, tú vuelves a consumir y ya no llegas a un spa, como le llaman a las clínicas, te vas a un psiquiátrico directo, porque ya tú tuviste ya una consecuencia cerebral. Entonces puede haber casos donde sí ya haya un daño cerebral irreversible, pero si no hay un daño cerebral o crónico, como puede ser una cirrosis o como puede ser algún otro tipo de consecuencia dependiendo de la sustancia, lo que decía hace un rato, pero ya es orgánico. Pero la adicción por sí, por supuesto, toda es tratable. Lo que ya no es tratable son otro tipo de enfermedades. Tuve un caso igual de un chavo de 30 años que empezó muy bien y ya sus riñones ya no funcionaban, estaba en abstinencia de cocaína, sus riñones ya no funcionaban y de repente un día dijo, no puedo ir, tuve que ir al hospital de emergencia, de un día para otro se le pusieron los pies de este tamaño y en un mes falleció de insuficiencia renal. O sea, sí hay casos donde ya es orgánicamente irreversible o neuronalmente irreversible, pero me parece que siempre tiene que hacerse el intento. ¿Alguien más? ¿No? ¿Por ahí atrás? Bueno, pues si no hay... Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Hugo, también tengo 14 años de militar en AA, desde 14 años. Últimamente he tenido oportunidad de compartir en el CIEPA. Yo fui parte de, apenas fue la Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos aquí en Puebla, y fui parte del comité del Foro de los Profesionales. La licenciada que compartía de los tutelares para menores, compartía que el 90% de los menores que estaban ahí encerrados habían cometido delitos, pero venían presididos por su alcoholismo y su drogadicción, ¿no? Hoy que he tenido oportunidad de compartir en los tutelares para menores, me doy cuenta de que estas personas realmente tienen, o sea, hay un gran problema social, ¿no? Me refiero a todo esto porque cuando un menor comete una infracción grave, una violación, una violación grave, la sociedad generalmente tiende a condenarlo, ¿no? Totalmente tiende a condenarlo y que se muera, cómo lo dejaron salir, que se vaya a la cárcel, bla, 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 20,000 cosas, ¿no? Cuando no ven que también él viene a ser una víctima de una circunstancia de su infancia, de muchas circunstancias, ¿no? La problemática que yo veo social, porque te referías al presidente de la nación y todas esas cosas, es cómo hacer para cachar a esas personas, ¿no? Porque realmente cuando ellos salen a la vida, o sea, adentro de los correccionales están los grupos, ¿no? Muchos entran con tal de tener buena conducta y cuando salen, o sea, para que puedan salir más rápido, ¿no? Pero realmente hay una problemática social, cuando ellos salen, nadie los cacha, nadie los cacha. Y si no hay gente pendiente de ellos, ellos en un día, 2 días van a ingerir de nuevo sustancia. Y esa sustancia los va a volver a llevar a delinquir, ¿no? Y tú sabes bien que siempre es peor y nunca es mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran hueco, ¿no? O sea, ¿cómo puedes combatir eso? ¿Cómo puedes acercarte a eso? Porque realmente hay una gran labor social que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Porque yo lo veo ahora, ¿no? Tú vas y compartes, ¿no? Y el mismo Bill, pues el doctor Silver lo llevó, lo guió, ¿no? A final de cuentas, a un alcohólico, como siempre decimos, ¿no? Si te estás muriendo de cáncer, tu familia te trata, puta, pobrecito, está enfermo, ¿no? Pero al alcohólico no lo tratan así. Obviamente, pues nos volvemos seres despreciables, ¿no? De alguna manera cuando estamos alcoholizados o estamos ebrios, ¿no? Entonces, ¿cómo llenamos esos huecos, ¿no? ¿Cómo llenamos esos huecos para esa gente que va saliendo? Pues de alguna manera tenga un guía, un seguimiento, un apadrinamiento, poder cacharlos y no vuelvan a delinquir, ¿no? Que eso es muy importante para la sociedad, ¿no? Claro. Gracias, Hugo. Tocaste un tema fundamental, que de hecho en alguna ocasión lo debatíamos en clínica y en la especialidad. Todos los modelos actuales están destinados a la rehabilitación.
rehabilitación, como así lo menciona, se trata de darle las herramientas para volver a ser habilitado, que es muy diferente de la reinserción social. O sea, estamos quedándonos en la rehabilitación. Ya te saqué de las garras de la adicción, ya te di las herramientas y ya te di las sugerencias. Vete a grupos, sigue tu terapia, ven a la clínica o a la hacienda regularmente y haz una vida útil y feliz y un plan de vida. Sí, los rehabilitamos, pero no los estamos reinsertando en la sociedad. Y desafortunadamente es parte de lo que como sociedad tenemos que ver. Efectivamente es una enfermedad. Que no quiere entender que es una enfermedad, además de investigar, que hable con este tipo de jóvenes, sobre todo, como mencionabas. Desafortunadamente en México todavía nos falta mucho camino por recorrer. Tú lo sabes seguramente. En Estados Unidos hablar de AA es otra cosa. En el trabajo, si tú dices soy AA, te dan un nivel jerárquico mejor, porque dicen AA lo respalda. Aquí dices fui a AA, te acuerdan de eso, a las 24 horas o a cuál. O sea, es un tema cultural, desafortunadamente. Tienes toda la razón, y de ahí que tenemos que hacer mucho trabajo en educación, en información, en prevención. Y ahorita que decía Poncho que quería estudiar, y tú que estás en los grupos, a ver, no se necesita llegar a hacer la especialidad como posgrado profesional como la que yo tengo para apoyar. Hoy en día, gracias a las modificaciones y a este trabajo interinstitucional, ya existe lo que es la capacitación para los consejeros en adicciones. La CONADIC tiene un programa nacional, no sé cómo esté operando ahorita, pero es nacional, donde si tú eres padrino de grupo, aunque no tengas nivel escolar, tú eres padrino, te hacen un test para ver si eres candidato para ser consejero en adicciones. Si pasas el test, te dan una capacitación que dura 4 o 5 días y te dan tu diploma y tu certificación con el 028 para que seas un consejero en adicciones. ¿De qué sirve que el consejero en adicciones abre su mente justamente a este tipo de cosas? O sea, no es nada más con mi compa de grupo, es, a ver, yo que estoy yendo a los tutelares, yo estoy yendo a las cárceles, me pongo a estudiar más, y el servicio que tienes de ser un padrino en un grupo, por supuesto, puede ser mucho más. Además, lo decía yo hace un rato, no nos damos abasto. Ojalá en cada grupo hubiera un consejero de adicciones, formado y capacitado. Entonces, ahí es donde esta simbiosis del trabajo de autoridades y grupos son maravillosos, porque incluso en alguna ocasión fui a dar una plática en un grupo de Al-Anon, pero había muchos padrinos AA, y uno de ellos me dijeron, yo estoy certificándome, ya entendí que efectivamente hay otras enfermedades que convergen con la adicción, y entonces ya le estamos perdiendo el miedo a decir, ve con un médico a que te dé un medicamento. Amplías tu panorama, con todo respeto, si hay aquí o si alguien nos está viendo, al padrino ortodoxo que te dice, es por la derecha y si no, vas a aprender como los bisteces, madrazos. Eso ya no aplica, o sea, eso ayuda en algún momento, no les voy a decir que no. Allá en Monterrey había un grupo de Rompe y Rasga, 3 legados, que está enfrentito de la central de autobuses. Cuando yo necesitaba terapia fuerte, yo me metí ahí. Te hablan bien florido de la enfermedad, entonces dices, pues hoy no quiero beber, hoy no quiero consumir, ¿no? Pero el ir evolucionando, en Estados Unidos la figura de consejero en adicciones se respeta mucho y son miembros de grupos que trabajan en clínicas. Por ejemplo, el trabajo, tú estás en cárceles, pero aquí trabaja en hospitales o en clínicas. Apenas me pasó con alguien que es que no hay camas para adicción y no lo podemos recibir porque está intoxicado. ¿Cómo? Es que pone en riesgo a los demás del piso. Así, en hospitales privados aquí en Puebla, muy reconocidos. Entonces, si hubiera un consejero en adicciones, es, a ver, déjame a mí hacer mi trabajo con él y tú métele un suero y tú haz lo que tienes que hacer y yo doy la labor de contención.
y yo trabajo con la familia. Pero si todavía en los hospitales siguen estigmatizando el no lo podemos admitir aquí porque viene intoxicado y pone en riesgo a los demás, estamos en pañales, desafortunadamente. Muy bien, pues yo les agradezco su presencia a todos, gracias a los que nos vieron por internet. Métanse a la plataforma, critíquenla, cuestionenla, la pedazos. Ahorita que mencionaba Poncho sobre así empezó todo. Yo empecé a mandar la reflexión del día, el pensamiento del día, el solo por hoy de NA, así. Y de repente ya dije, no, mira, voy a mandar otros pensamientos. Y ahorita mando, pues no sé, como 10 postales y quién sabe cuántas cosas diarias, 16, todos los días. Y yo lo que les he dicho es, no es exclusivo para alcohólicos ni para codependientes. Toda la filosofía tiene que ver con lo mismo, con la recuperación. Yo tengo pacientes ludópatas, pacientes adictos a cualquier cantidad de sustancias, codependientes. Y entonces ahí fue cuando Jimena me dijo, oye, todo esto que estás mandando, ¿por qué no lo subes en una plataforma? Entonces también en la plataforma ya vamos a ver, si la tecnología lo permite, que si alguien por ahí, que ya tengo yo gente que no conozco personalmente, dice, oiga, ¿me manda los pensamientos? Sí, mándame tu WhatsApp y te doy de alta y te lo mando. Hay gente que no conozco físicamente, que a través de esto, como dice Poncho, pues todos los días, o me escriben y demás, así que verdaderamente, Poncho y a todos los demás, gracias por su presencia, pero yo te diría, la forma de agradecer es seguir sembrando la semilla con otros que vienen detrás de nosotros, con otros no solo adictos, también los familiares, y multiplicar este mensaje de que sí es una enfermedad, pero que hay manera de tratarlo y que puede llegar a haber milagros, como dijo Juan Pablo II, es el milagro del siglo, fue la creación de los grupos de alcohólicos anónimos. Pues muchísimas gracias. Los que no tienen mi libro, Nada más. llévense un libro aquí, gratuitamente, no se los voy a vender. No, Gracias en por la haber página, venido. perdón, en ¿Sí? la página sí hay un botoncito que dice WhatsApp y por ahí pueden pedir que Ah, estén de también alta. que estén de Sí, alta. sí la tienen. Para quien quiera, lo digo por gusto. Y bueno, justamente porque, como decía Poncho, mi interés es multiplicar y no ganar. Gracias por su presencia y quien se quiera llevar un libro, son pocos, pero no se los vendo ni se los cobro. Llévenlo, léanlo y compártanlo con alguien. Como le dije un día a una paciente, ay, como no queriendo, déjaselo en el buró. A ver si entiende. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.